Regresamos a Argumentos y retomamos el contacto con Perú. Allí se encuentra el economista e internacionalista peruano-venezolano José González. Nos acompaña a revisar el panorama económico, las expectativas que hay en Venezuela respecto a la nueva gestión de Donald Trump prevista para el año 2025. Nos hablaba un poco pues, sobre las diferentes posiciones que están también en el tablero, las visiones contrapuestas de analistas, internacionalistas, economistas, también un poco el conflicto geopolítico y cómo todos estos factores podrían estar incidiendo. Yo le preguntaba, pues más allá, ¿no?, de todos estos temas que están sobre el tapete, ¿qué opciones o qué recomendaciones pues le daría usted al gabinete, al gobierno de Venezuela en caso de un endurecimiento de las sanciones económicas? Hay preocupación en la población, pues debido a que ya las sanciones afectan la calidad de vida también de la población, lamentablemente, y lo hemos visto como la aplicación de sanciones en otros países del mundo, como por ejemplo Cuba, lo que ha hecho es agravar la calidad y la situación de vida de las poblaciones, pero no logran su cometido político, que es el de ese cambio de gobierno. Incluso en el caso de Irán, donde las sanciones han sido Ujú. tanto o más duras que con Cuba. Lo que pasa es que con Cuba son sanciones muy, pero muy antiguas. Sí. Y tampoco en el caso de Rusia. El problema en Ujú. Venezuela de las sanciones a partir del 2017 es que fueron, al menos en la forma, mucho más radicales que lo que se ha aplicado en otros países, incluyendo sanciones de segundo nivel y de tercer nivel con los actores europeos en el sector petrolero, que se tomaron de alguna forma precipitadamente y que afectaron que la producción petrolera cayera de 1,7 millones de barriles diarios a esos 335.000 o algo más, que fue el nivel más bajo. Y es muy claro que la participación de Chevron y de las petroleras europeas ha generado que esa producción se incremente a poco más de 900.000 y que la economía esté creciendo a tasas promedio del 5% anual, que es mucho más saludable que las tasas que veíamos anteriormente. Y todas las proyecciones de las multilaterales y el sector privado apuntan en esa dirección. Es más, si Chevron llegara a cumplir los objetivos que se plantearon en su momento y esa producción llegara al 1.250.000, 1,5 millones en menos de 3 años y recuperar esos 3 millones en 5 años, el impacto en la economía venezolana sería importante. Y si de ahí en adelante se pudiera llegar a esos 5 o 6 millones de barriles que puede producir Venezuela, que en las próximas décadas el mercado estaría dispuesto a absorber, el impacto en la economía sería muy grande. Si esas sanciones se revirtieran, si las licencias se revirtieran, las condiciones podrían ser bastante difíciles en la medida que la reinserción de Venezuela en términos productivos, industriales, básicamente en las industrias básicas y petroleras podrían tener dificultades. El problema en Venezuela, a diferencia de Cuba, por ejemplo, Irán o Rusia, es que su vinculación con Occidente en general y particularmente con los Estados Unidos ha hecho que las líneas industriales dependan mucho de repuestos y componentes Sí, que provienen de de Europa y los Estados Estados Unidos. Unidos y que las sanciones afectan, ¿sí? Y además hay otro problema lateral que es que la moratoria de facto de las obligaciones internacionales venezolanas tiene que resolverse para que se reactive la economía, y una de las razones por las cuales no ha sido resuelta es porque en el Fondo Monetario Internacional en particular no hay un acuerdo entre los países miembros en reconocer al gobierno Caracas como el gobierno legítimo representativo de Venezuela para lidiar con el tema de las obligaciones externas y los beneficios que debe haber recibido Venezuela durante la COVID, que han sido retenidos. Todo ese rompecabezas tiene que ser resuelto a fin de que se normalice con la relación con Venezuela, que es una cosa a la que los países latinoamericanos y los Estados Unidos, el establishment, las instituciones norteamericanas y europeas esperan. La relación con Venezuela, como existe en una disfuncionalidad inusual, salvo el caso cubano. Sin embargo, con Cuba hay relaciones consulares y hay vuelos diarios a Cuba Sí. desde Miami por American Airlines, por los acuerdos que se tomaron de la administración Obama. Hay acuerdos entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Nicaragua, independientemente de las sanciones, y de El Salvador, siendo de tendencias políticas opuestas, y no en Venezuela. Y hay una voluntad, en la medida que se encuentren los espacios adecuados, que eso
se retome. Y eso sería lo más positivo para ambas partes. Y hay que tomar en cuenta que Chevron, que empezó a producir petróleo en el campo de Boscán, en Venezuela, en 1922, es decir, más de 100 años, y que no entabló litigio con Venezuela en función de los cambios que hizo el presidente Chávez con las asociaciones estratégicas y los convenios operativos y las empresas mixtas, tiene toda la voluntad y toda la intención de quedarse en Venezuela y seguir produciendo en Venezuela en la medida que las licencias se extiendan o que la normalización se haga efectiva. Yo creo que las manifestaciones desde Caracas de cara a la elección del presidente Trump van en la misma dirección. Y es interesante que, salvo Mike Waltz, que se ha expresado en función de esta ley propuesta, pero el candidato propuesto a la Secretaría de Estado, Marco Rubio, no se ha expresado de cara al tema venezolano, lo cual podría interpretarse de uno u otro lado. Las alternativas son limitadas. La economía iraní siempre funciona, pero funciona con grandes limitaciones. La economía rusa funciona mejor, pero Rusia tiene líneas de producción y recursos y una capacidad, una masa crítica económica que le dan mejores avenidas, mejores salidas que las que pudiera tener Venezuela. Y se ha Venezuela venido no se va. aliando con China, por ejemplo. Las Correcto. relaciones Rusia-China han llegado a un nivel no antes visto en medio justamente de esas sanciones y Rusia las ha sabido sortear. Exactamente. Lo mismo, Irán ha tenido salidas que hoy día se ven constreñidas por el conflicto entre Hamas, Hezbollah, Israel, y las reacciones de parte y parte y los alineamientos que están teniendo las distintas naciones de Medio Oriente. En el caso cubano, la situación es cada vez más crítica y dramática. Y en Sí, el caso venezolano, yo creo que la intención de ambas partes es no llegar a esos extremos. Y de nuevo, ¿por qué la situación es tan compleja o complicada? Depende de cómo uno quiera verla, porque la discrecionalidad del presidente Trump va a ser muy grande, ¿sí? A diferencia de administraciones anteriores, la de Biden, la de Bush, la de Clinton, en la que las distintas piezas se podían asumir de una forma u otra, en el caso de la administración Trump va a terminar siendo tomada por el propio presidente Trump. Y los antecedentes en este momento son difíciles de predecir, en la claro. medida que las medidas de máxima presión que aplicó en su primera administración fracasaron, y que ese fracaso, de alguna forma, fue endosado al presidente, y todo indica que él sigue estando muy insatisfecho con esa opción, teniendo nuevas opciones sobre la mesa. De ahí que la discusión no tenga un norte claro. Así es. Y de nuevo, y la necesidad estratégica del petróleo venezolano a largo plazo. En el corto plazo, sin duda, la producción venezolana no es tan importante, a pesar de que Venezuela ya está entre los principales, en las principales fuentes de petróleo importado en los Estados Unidos, con lo pequeña que sigue siendo la producción comparada al pasado, y no es tan pequeño. Casi 1 millón de barriles diarios no es usual en países no petroleros. Esas decisiones alrededor de esos ejes son las que van a determinar las políticas que se tomen. Si es que la producción no se incrementa y volviera a reducirse, Bien. la presión sobre Venezuela podría ser importante, ¿no? En la medida que la necesidad de inversión en infraestructura es muy grande. El potencial, sin embargo, no es solo petrolero, es minero, es turístico. La reconstitución del aparato industrial venezolano va a generar, y hay mucho entusiasmo desde el sector privado norteamericano y europeo en participar de esa restitución, de esa reconstrucción, en la medida que las oportunidades que ofrece un país como Venezuela en el marco de los mercados emergentes en el sur global son cada vez más limitadas, en la medida que las economías ya han crecido sustancialmente y los ratios de crecimiento no son los que se esperaban en décadas anteriores. Bien, señor José González, gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos, por darnos su visión, su perspectiva y perspectivas de lo que será el año 2025 en materia económica y energética para Venezuela. Un placer, encantado, a la orden siempre. Será hasta una próxima edición de Argumentos que esperamos tenerlo también en este espacio para tener parte de sus impresiones y de su análisis. Vamos a cerrar el tema económico haciendo un enlace también con nuestra compañera Soriemi González. Ella también estuvo presente en un evento, en un foro de perspectivas y prospectivas económicas para el año 2025 y nos tiene más detalles.
Saludos Rosa y a toda la audiencia de Argumentos. A esta hora con la visión de Luis Oliveros, quien es economista y decano de la Universidad Metropolitana, acerca de cuál fue el panorama económico para este 2024 y cuáles son las expectativas para el 2025, donde hay diferentes escenarios con la llegada a la Casa Blanca de una nueva administración con Donald Trump para el 20 de enero. Veamos. Tuvimos un 2024 picado por la mitad, un 2024 donde el Ecuador fue el 28 de julio. Tuvimos un primer semestre muy bueno, o por lo menos bueno. El Banco Central habla de crecimiento superior al 8%, y fue una buena noticia. El segundo semestre parece que se está ralentizando el crecimiento, no estamos creciendo a esa misma tasa. El Banco Central no ha publicado todavía cifras. Creemos que puede terminar el año todavía en crecimiento económico, pero mira, la palabra creo que para el 2025 es incertidumbre, ¿no? Para la economía venezolana, y esa palabra no es buena para la economía. Incertidumbre implica que quienes vayan a invertir están pensando, vamos a ver qué pasa primero para decidir. Son las perspectivas que se están generando el 2025 con estos nuevos funcionarios que ha nombrado Donald Trump. Yo insisto, hay que esperar un poquito a ver cuáles son esas primeras reacciones. Esta ventana que se abre desde ahorita hasta el 20 de enero, que es cuando toma posición el nuevo gobierno, va a ser fundamental un poco para entender cuál va a ser ese camino, cuál va a ser esa vía. Hay dos opciones: o se van por esa política de máxima presión que no generó buenas cosas, o siguen con una diplomacia de negociación, de acuerdos, sobre todo en un mundo que está convulsionado y que están pasando tantas cosas. Ojalá que sea el segundo camino, y ojalá que Venezuela pueda producir petróleo. Insisto, todo va a depender del tema de sanciones, porque Venezuela, si no puede tener acceso a sus mercados naturales, Estados Unidos y Europa, y tiene que vender ese petróleo a descuento otra vez en mercados asiáticos, ya por ahí tiene un descuento de precios importante. Adicionalmente, que las empresas petroleras occidentales tengan que salir del país. Eso también impacta en el tema de la producción petrolera. Y mira, es expectativas negativas sobre el 2025. Ojalá y estos escenarios no se materialicen. Ojalá que, a pesar de que estos nuevos funcionarios han tenido una línea muy dura cuando estén en el cargo, estén en el gobierno norteamericano, entiendan que más presión hacia Venezuela va a implicar más migración, más problemas. Y la migración es uno de los problemas más importantes que hay ahorita. Entonces, mira, ojalá que la sensatez prive, ojalá que estos criterios económicos priven, porque las sanciones han demostrado que no son un buen mecanismo para generar cambios políticos, al contrario, para generar más presión económica sobre la población, que bastante mal la ha pasado. Para Oliveros, la dinámica económica para el próximo año va a depender de lo que pase con las sanciones y las licencias. En este sentido, espera que se avance con Estados Unidos en diplomacia, acuerdos y negociaciones. Con esta información, regresamos contigo, Rosa. Muchas gracias a nuestra compañera de labores, Soriemi González, por el balance del economista Oliveros. Agradecemos a ustedes también que están en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión, y no se aparten, que ya regresamos con más argumentos y nuestro segundo tema de esta tarde.